Vecinos que residen sobre la calle Monseñor Bogarín del barrio Santa María de la ciudad de Fernando de la Mora y activistas protectores de animales se encuentran muy preocupados por el trato que supuestamente tiene este perro. Según la denuncia, el propietario Alex Kremer, ciudadano brasilero, maltrata de manera desmedida al canino. Y hace un mes que le trajeron al perrito acá y un mes hace que empezó la tortura del maltrato. Concretamente, ¿qué hace este señor en contra del animal? Y le pone una soga por el cuello y le empieza a alzar y le ahorca prácticamente y luego le arrastra, pero le ahorca y luego le suelta otra vez, le ahorca, le suelta otra vez y ahí es cuando ya nadie podemos aguantar porque el pobre perro pidiendo socorro, yo creo que en una de estas ya no va a aguantar más. Por eso es que yo justamente me movilicé y estoy pidiendo socorro, estoy moviendo todo lo que sea, la policía, prensa, lo que sea, porque... ¿Reclamaste como ciudadana a este señor del por qué el maltrato al animal? Le reclamé junto con otra persona y es muy prepotente, prácticamente nos cerró la puerta por la cara. Maltratos que se repiten en forma diaria, según la denuncia, y acusaciones muy fuertes en contra de este ciudadano brasilero movilizaron a los activistas protectores de animales. Lastimosamente no hay ninguna ley que ampare a los animales que no tienen voz, ¿verdad? Porque ellos no tienen voz para defenderse. El tipo la agarra, le viola, le pega, le ahorca, ¿verdad? Y es una vergüenza. Y estamos actuando nosotras, nos juntamos varias señoras y donde recibimos una denuncia estamos llegando en las casas, por las buenas, ¿verdad? Pidiéndole que por favor nos entregue el animal, porque nosotros les vamos a buscar un hogar, ¿verdad? Y la persona, ella por ejemplo, Celeste Arza vino, se acercó acá y él no quiso entregar el perrito. Y hoy ella filmó la forma desesperante del animal y se nota que no es que le pega, porque si vos le pegás, el animal va a llorar de una forma. Este se nota que le clava con algo, parece, para torturarle, ¿verdad? Ante nuestra presencia, los vecinos y activistas acudieron al domicilio del supuesto agresor del perro para escuchar la versión del propietario sobre esta grave acusación. Sabes que el dueño de esta casa ya está informado de todo porque vio todito ya. Entonces, que venga ahí. Y va a venir. ¿Y qué ven? Y va a venir. Ahora. Y sabes que, señor, atenden ahí el señor está filmando. Ante la insistencia, la dueña de casa abrió el portón para dar su versión sobre las acusaciones vertidas por los vecinos. ¿Por qué llora tanto? Porque se le ata, es un cachorro que se le ata. No. ¿Y para qué le ata? Tiene un patio grande. Le ato porque me destroza todo. Y vos no sabés que los perros... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio de Puntos de Vista, edición de este día feriado, lunes 2 de octubre, esperando justamente que hayan pasado un buen fin de semana y disfrutando también de lo que resta de esta jornada de feriado que se ha trasladado el 29 a este día lunes. Teníamos este material de archivo que retrata justamente una situación que se viene repitiendo con demasiada frecuencia también y que hace mención al maltrato que sufren los animales en distintas situaciones. Precisamente nuestro tema de esta noche tiene que ver con la recientemente promulgada ley de protección y bienestar animal. Y nos acompaña para el efecto y le damos ya la bienvenida a la abogada Wilma González. Abogada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante este espacio que nos brindas. Bueno, doctora, es también presidenta de la Asociación Pitbull del Paraguay, ¿verdad? En la asesoría jurídica. En la asesoría jurídica. El presidente es el señor Miguel Ángel Aguirre. Ajá. Una raza un tanto estigmatizada, ¿verdad? Sí, satanizada, mejor dicho, pero no hay motivos valederos, hay que explicar, hay que conocer la raza. Generalmente los ataques son por desconocimiento más que por otra cosa. Ahora, si tuviésemos que hablar de esta ley, bueno, de hecho las organizaciones protectoras de animales, activistas, ustedes también, de hecho celebraron esta disposición. Sí. ¿Cómo se inició la discusión legal sobre este aspecto? Sí. Haciendo un poquito de historia, esta ley, la 4840, ya se promulgó en el 2013. Pero era una ley muy declarativa que no contemplaba medios, digamos, efectivos para llevar adelante la conclusión de la ley. Entonces, a raíz de aquel incidente, que creo que toda la prensa incluso se hizo eco, aquel ataque feroz al Pitbull Tony en Ciudad del Este, no sé si usted se acordará. Sí, recuerdo. Un sádico le dio con martillazos en la cabeza.
Toda esa situación provocó una situación de indignación total, ¿verdad? Entonces nos reunimos un grupo de activistas y decidimos plantear una modificación a la ley 4840 y modificamos 2 artículos, son 46 artículos en total, modificamos 2 y logramos que se fuera sancionado en el Congreso y también promulgado ya por el Ejecutivo, y se establecieron penas de cárcel para los maltratadores hasta 2 años o multa, para los casos muy graves de maltrato. Como el caso que estábamos viendo, es un caso grave porque hay tortura, hay sufrimiento y eso puede desembocar en la muerte del animal. La ley 4840 hace una discriminación de cuáles son las conductas leves, graves y muy graves. Las muy graves son las que van a tener esta penalización y también conseguimos que estas situaciones, estas conductas muy graves sean de acción penal pública. Eso significa que ante esta situación el Ministerio Público va a poder intervenir. En ese caso, por ejemplo, el Ministerio Público va a poder intervenir, va a poder allanar, va a poder rescatar al animal. Ahora, ¿qué otras situaciones se contemplan en la norma? Hablabas de situaciones leves, graves y muy graves. Muy graves. Y la ley va citando. Por ejemplo, muy graves son la tortura, el sufrimiento, el maltrato, las heridas y todas aquellas situaciones pueden desembocar en la muerte del animal. Las graves podrían ser, por ejemplo, los maltratos que si bien al ser reincidentes las conductas se vuelven ya muy graves. Los maltratos de tenerlo con una soga muy corta en el sol, en la lluvia, no darle agua, no darle comida. Y lo más importante es que esta ley es muy inclusiva porque contempla no solo las mascotas normalmente conocidas como perros y gatos, sino animales domésticos. Y ahí se incluyen también los caballitos de tiro, que son generalmente víctimas muy vulnerables, ¿verdad? Entonces, si uno ve un caballito en una situación lastimera, que está ya muy desnutrido, famélico, está siendo golpeado, esos son los maltratos muy graves que la ley contempla, en los cuales pueden ser procesados los propietarios o los usuarios de estos animales. También entiendo que se contempla la responsabilidad, no sé si penal y civil también, del dueño del animal que, por ejemplo, ataque a una persona. No, sobre eso quiero aclararte muy bien. Qué importante precisar. Porque hay versiones que circulan de aquí para allá y discuten y repiten. No, en un principio se había presentado un proyecto, un facsímil de proyecto en donde se contemplaba eso, pero eso fue desechado porque vamos a chocar un poco con las disposiciones del Código Penal, ¿verdad? La responsabilidad del dueño de cualquier animal que produzca un daño a un tercero está contemplado en el Código Civil, donde claramente artículos 1853 y 1854 se refieren específicamente a los casos en que los perros atacan y producen daños a terceros. Por lo tanto, la ley le responsabiliza a sus propietarios. Eso no está contemplado en la 4840 ni en la modificatoria. Pero ya está previsto, de hecho, en la norma dentro de lo que contempla el Código Civil. Por supuesto, por supuesto. Ahora, justamente ante ese tipo de situaciones, una víctima de un ataque de un perro, por ejemplo, normalmente suelen recurrir a buscar un arreglo amistoso con el propietario del animal. Hay veces que se da esa situación, hay veces que no. ¿Cuáles son los pasos o los mecanismos que tiene también esa persona víctima para buscar una asistencia médica y un resarcimiento? Por supuesto. La víctima siempre va a tener, porque el perro pues no puede ser objeto de ningún proceso, claro, ¿verdad? Claro. Entonces necesariamente ellos responden sus propietarios, ¿verdad? En el Código Civil los perros están asimilados a las cosas muebles. ¿Por qué? Porque el Código Civil es una materia que rige para los humanos, los ciudadanos, las personas capaces que puedan adquirir derechos y contraer obligaciones. Sí. Los perros no pueden, por lo tanto, ellos no pueden cambiar su estatus jurídico en el Código Civil, ¿verdad? Ahora, es muy importante tener en cuenta esto porque la víctima va a tener siempre varias aristas. En primer lugar,
puede buscar en el aspecto penal, en el área penal, la sanción al propietario, ya sea por la lesión leve y grave, que está contemplada en el Código Penal y sus leyes modificatorias, que es la 3440, ¿verdad? Donde la pena va hasta 3 años o multa. Y en forma paralela puede también requerir la indemnización por daño y perjuicio en base a la ley del Código Civil, en base a esos artículos que te había mencionado. O sea que hay formas y Claro formas, digamos, que sí, por de supuesto, encauzar este tipo de situaciones. Ahora, los arreglos privados entre partes se dan tanto en lo penal como en lo civil, ¿verdad? En lo penal depende de qué tipo de delito se trate. Si es homicidio, eso no cabe Ahora, ningún tipo de arreglo. volviendo a nuestra ley de protección y bienestar animal, es el título. ¿Cómo se da el ámbito de aplicación? ¿Qué instancias intervienen? ¿Se crean instituciones? Sí. En la ley 4440 está previsto que la autoridad de aplicación tiene que ser la Secretaría General, la Dirección General, ¿verdad? Esa es una dirección que tiene un estatus de Secretaría Ministerial y debe ser creada por el Poder Ejecutivo. O sea, está a crearse. A crearse, estamos en eso, ¿verdad? Ella sería una autoridad de aplicación que tiene a su cargo establecer las políticas públicas, ¿verdad? Y también ejercerá eventualmente el juzgado de instrucción para las faltas leves y graves, ¿verdad? Oportunamente cuando se cree. ¿Y quiénes integrarían este organismo ministerial? Bueno, esto tiene un organigrama establecido en la propia ley que debe contar con un director general, un subdirector y seguramente un departamento jurídico que es el que va a implementar los juzgados de instrucción. Ahora, ¿y ustedes como grupos de defensa, de protección de animales, por ejemplo, de qué manera coadyuvan en todo esto? Seguramente como entidades coadyuvantes. La dirección debe contar con una estadística, una lista de todas las personas, las entidades que nos dedicamos al rescate, a la protección, a la lucha, y seguramente ella podrá establecer ahí qué políticas va a implementar con respecto a eso. ¿Era necesaria esta legislación para ustedes? Absolutamente, porque desde el 2013 estamos con una ley que era letra muerta, muy linda ella, pero poco operativa, no era un instrumento eficaz para nadie, y los maltratos, todos los días los medios se hacen eco de los distintos tipos de maltratos y sadismo, como el caso que estamos viendo ahí, ¿verdad? Hay gente que no adquiere la conciencia necesaria, al parecer, al momento de tener una mascota en su casa, ¿no? Por supuesto, todo eso depende de un grado de concienciación ciudadana también, porque si vos no estás en condiciones de tener un animal, vos no podés adquirir un animal y llevarlo y tenerlo en un balconcito de 1 por 1, por ejemplo, a un pitbull. Y esos casos se denuncian todo el día. También es importante mencionar acá, para Asunción nosotros tenemos una muy buena ordenanza que es la 334/13, que también contempla medios de protección y donde la municipalidad es el ente regulador y el que tiene que intervenir. Lo que pasa es que no actúan de oficio y las personas interesadas en buscar un arreglo o en denunciar este tipo de hechos deben acudir a hacer la denuncia a los juzgados de falta en la municipalidad, y en este caso con la ley 4840 y su modificatoria deben realizar sus denuncias ya sea en la comisaría o en las fiscalías barriales donde le quede más cerca, ¿verdad? O sea que puede intervenir el Ministerio Público, entonces. En los casos de maltratos muy graves. Bueno, estamos así conversando con la abogada Wilma González sobre esta recientemente promulgada ley de maltrato y bienestar animal, prevención o protección y bienestar animal específicamente, la modificatoria de la ley 4840 que ya data del año 2013 y se le introdujeron algunas modificaciones para hacerla más efectiva. De vuelta con ustedes aquí en Puntos de Vista. Seguimos hablando de esta ley de protección y bienestar animal. Ya se suma a nuestra mesa la señora Isabel Mezquita. Isabel, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Un beso grande a toda la audiencia. Bueno, sin dudas trabajaste muchísimo para que pueda hacerse realidad esta legislación, ¿no? Sí, realmente... Con un equipo de trabajo. Con un equipo, con la doctora Wilma González, que se encargó de toda la parte legal, jurídica, la arquitecta Ani Melot, de Escuadrón Animal, y yo por la coordinadora de emergencia animal, del cual soy presidenta.
Fueron 2 años de, la verdad que de mucho trabajo, de mucho lobby, de reuniones con las comisiones, de un profundo trabajo también de las comisiones de la Cámara de Diputados especialmente, porque estábamos hablando de algo realmente nuevo, ¿verdad? Algo que realmente impensado hace años. Cuando en el 2013 se presentó la Ley de Protección Animal por medio del diputado Justo Cárdenas, nos pidieron que no pongamos penas carcelarias porque no iba a ser aprobada la ley. Entonces se decidió poner solamente multas administrativas. Y bueno, ahora con tantos casos de crueldad como el perrito Tony de Ciudad del Este, no sé si recordás que se hizo viral el video, ese cruel ataque yo creo que levantó la indignación de la ciudadanía en general, que empezó a pedir por las redes sociales penas carcelarias y muchos otros casos, ¿verdad?, de crueldad extrema ya en nuestro país. Y ahí fue que le pedimos al diputado Oscar Tuma que tome la posta de pedir penas carcelarias, porque creíamos que ya el ambiente, estaban dadas las condiciones tanto de los políticos como de la ciudadanía para apoyar ese pedido. Y bueno, gracias a Dios que hoy lo conseguimos. Y se promulgó también desde el Ejecutivo, ¿verdad? Sí, se promulgó, la ley ya entra en vigencia, creo que no estoy equivocada, desde este sábado. Y bueno, ya la gente va a poder denunciar. Eso es muy importante, Silvio, pedirle a la gente que denuncie, que hagan denuncias responsables. Porque mucha gente decía, ¿dónde puedo ir a denunciar? Nos decía antes, ¿verdad? Bueno, ahora el Estado ya nos dio esta herramienta, que quiero agradecer muy especialmente al presidente Horacio Cartes por promulgar esta ley. Y si tuviésemos que explicar justamente ese mecanismo de denuncia, ¿cómo funciona eso, doctora? Las denuncias simplemente se pueden presentar en la comisaría o en las barriales, en la fiscalía que le corresponda al barrio de cada quien, ¿verdad? Las denuncias son verbales, no hace falta tener patrocinio de ningún abogado, y la policía en la comisaría está obligada por ley a recibir cualquier tipo de denuncia ciudadana. Hacen un acta y se firma, y eso seguramente, al tratarse de actos de mucha crueldad, muy graves que la ley contempla, la comisaría va a tener que remitir eso a la Fiscalía de turno. Un dato, un caso que es muy frecuente, la denuncia de animales abandonados en casas cerradas. También. ¿Verdad? Entonces me gustaría que la doctora explique un poquitito ese procedimiento y cómo sería en ese caso. Sí, que también se da dando, comúnmente, ¿verdad? Y simple, se hace la denuncia con todos los datos, porque el abandono está contemplado como conductas graves, muy una graves. Falta grave, una conducta grave. Sí, que va a tener posibilidad de acción penal pública y el fiscal va a poder intervenir. Entonces, llegada la denuncia al Ministerio Fiscal, el fiscal va a poder analizarlo y va a poder dictar medidas de urgencia, como sería, por ejemplo, claro, y sería una de ellas sería el hacer un allanamiento y rescatar al animal. El fiscal debe contar ya con los lugares en donde el animal va a poder ser puesto en custodia, en una casa abrigo, etcétera, así como se hace con los menores abandonados y en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Y justamente, ¿qué hacer con estos animales? ¿Dónde se los lleva? ¿Hay lugares? ¿Hay establecimientos contemplados también en la ley? ¿O cómo se maneja ese aspecto, Isabel? Bueno, sabemos que como esto es todo muy nuevo, ¿verdad? Es una ley absolutamente nueva en Paraguay. De días prácticamente. Exacto. En cuanto a la modificación al menos. Exacto. Entonces, estamos como acomodándonos, ¿verdad? De hecho que nosotros vamos a trabajar con la Fiscalía en ese sentido, de encontrar justamente esos, entre comillas, huequitos que tienen que ser solucionados, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar con la Fiscalía qué solución le podemos dar, a dónde llevarle a los animales, y también hablar con los albergues. Así es que vamos a encontrar la manera de que eso actualmente, sea ¿cómo se manejan ustedes como organismo de protección también? ¿Cómo trabajan? En ese caso. Sí, en esos casos. Bueno, en ese caso, la verdad que era muy, muy complicado, porque no podíamos entrar a una propiedad privada. De hecho, que mucha gente a veces, con la desesperación de verle al animal sufriendo, sin comida, sin agua, lo hacía, ¿verdad? Corriendo el riesgo de ser ellos denunciados. Y nada, era una herramienta muy importante esto que ahora la ciudadanía ya va a tener para ya con esa orden de allanamiento poder sacarle al animal de esa propiedad privada.
Hay varias organizaciones que trabajan en la defensa, la protección de los animales, sobre todo en Gran Asunción. Ustedes trabajan en forma conjunta, coordinada, se conocen entre todos, ¿cómo es? Sí, hay muchísimos grupos, inclusive del interior. Se comunicaron conmigo de Juanao, de Coronel Oviedo, de Ciudad del Este. Y la verdad que, por suerte, las redes sociales hoy en día ayudan mucho. Hay muchos grupos, y le quiero decir especialmente a los grupos del interior, que se comuniquen con nosotras vía Facebook o lo que sea, ¿verdad? O por cualquier red social, y nosotros vamos a asesorarles. O sea, sabemos que ellos están un poquitito en ese sentido lejos, ¿verdad? O a lo mejor se sienten un poquitito lejos, pero quiero que sepan que nosotros vamos a estar con la doctora Wilma y también la señora Annie Melot y muchos grupos que están de acuerdo en apoyar a los grupos del interior. Vamos a estar asesorándolos en todo lo que sea sobre esta ley. La doctora me señalaba hace rato que en Asunción por lo menos se tiene una ordenanza también que es muy interesante, sí, y que también... 334/13. Sí, y en los otros municipios, ¿qué se sabe en cuanto a legislaciones municipales? Sí, ya hay algunos municipios que tienen también, pero no todos. Eso tendríamos que hablar con los grupos del interior para que ellos movilicen en su ciudad que sea implementada esta ordenanza. Hay que activar esos mecanismos locales también. Absolutamente. Absolutamente, y dependerá de los grupos de activistas en las localidades, de llevar los modelos, implementarlos, ajustarlos, ¿verdad? Y lo que es bueno pues se puede copiar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces es cuestión de que se movilicen porque la municipalidad no actúa de oficio. Entonces necesariamente tienen que estar estos grupos que tienen que coadyuvar para que eso pueda darse. Isabel, me gustaría justamente que vuelvas a destacar la importancia de esta legislación, si realmente va a ser una norma aplicable y lo que implica, digamos, esta norma a tu criterio. Bueno, segundo tramo de nuestra propuesta de hoy en Puntos de Vista. Teníamos justamente estas imágenes bastante impactantes de los últimos sucesos vehiculares, terribles accidentes de tránsito con derivación fatal, en donde han primado nuevamente el consumo de bebidas alcohólicas, la imprudencia, la irresponsabilidad al volante, con saldo de varios fallecidos. Realmente sorprende la gran cantidad de personas que pierden la vida
en sucesos vehiculares en nuestro país. De esto vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompaña justamente el señor Justo Pastor Domínguez, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación, y realmente es una situación que estamos pasando en nuestro país, lamentable los hechos de tránsito que están ocurriendo, y desde el gobierno nacional le estamos dando algunas señales para tratar de mejorar esta situación, ¿verdad? Entonces, sobre todo en esta semana que estamos con la campaña de seguridad vial, ¿verdad? Estamos en esta semana también, el 5 de octubre es el Día del Camino y el Día de la Seguridad Vial. Estamos preparando un lanzamiento de un proyecto piloto que va dirigido a los niños sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, y también trabajando ya con el Ministerio de Educación y Cultura en forma coordinada con otros materiales que ya se han editado para los jóvenes, para los jóvenes específicamente de primero de la media. Y también está con nosotros el doctor Iván Allende, director del área social de la Municipalidad de Asunción. Doctor, buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí. Buenas noches, Silvio, un gusto, discúlpame, compartir la mesa contigo y con Justo, un amigo de muchos años. Precisamente también la comuna capitalina está embarcada en una campaña también sobre este tema que preocupa sin dudas la gran cantidad de accidentes de tránsito a nivel país y en tu caso en lo que concierne a la capital. Así es, recordar de que Asunción, como cabeza del área metropolitana, como capital del país, en su horario laboral tiene a más de 600, 700 vehículos circulando, más de 2 millones de personas circulando. Y bueno, justamente la campaña de la que hablas, creo que vamos a tener la oportunidad de dar detalles de la misma, está orientada a los entornos escolares. Entonces también estamos trabajando con el MEC. Celebro este encuentro con Justo porque vamos a poder articular acciones. El proyecto está arrancando y tenemos realmente el grueso del proyecto va a ser durante el 2018, y una vinculación con la Agencia Nacional de Tránsito va a ser fantástico para que podamos darle un valor superlativo a esta campaña, que es de educación vial en entornos escolares, con un enfoque de inclusión o eliminación de barreras para el acceso de personas con discapacidad. Porque justamente si empezamos hablando de educación vial, eso tendría que comenzar en el entorno familiar, en las escuelas. Allí hay que empezar aprendiendo educación vial, director, ¿no? Así como decir, nosotros quiero hacer un poco de historia. Sí. Tenemos una nueva ley de tránsito, que es la 5016 del año 2014, que viene a sustituir a una ley de tránsito del año 1947. La época de Higinio Morini. Higinio Morini. Sí. Todo creo que Iván estaba en ese momento en el Ministerio de Salud. En el 2003 empieza el pico más alto de 300 fallecidos. Correcto. Se llega en el 2008 a 1.200 fallecidos, y ahí por decreto del Poder Ejecutivo, se establece lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que va a articular las acciones con todas las instituciones. También se tiene el Plan Nacional de Seguridad Vial. Dentro de ese plan había 14 estrategias, y una de las estrategias que ya estamos cumpliendo, ¿verdad?, que es tener una nueva ley de tránsito. Esta ley de tránsito, ¿verdad?, tiene como objetivo proteger la vida y la integridad física de las personas, el ordenamiento del tránsito. En base a estos objetivos, también esta ley crea lo que es la agencia, y en base a estos objetivos nosotros planificamos nuestras actividades. Creamos lo que es el observatorio vial, el tema de licencia de conducir, que juega un papel fundamental, en donde las municipalidades son las que emiten, trae reglas bien claras con relación a eso, y el tema de educación, que viene a ser la columna vertebral de todo este proceso que estamos iniciando desde el 2014, prácticamente el 2015, porque a partir del 2015 empezamos con presupuesto. Entonces, la agencia es una noble institución siguiendo todos los trabajos. El observatorio vial, que ya está funcionando, donde nos proveen los datos, ¿verdad?, para poder nosotros analizar eso y proyectar los futuros trabajos a hacer para reducir este alto índice de fallecidos que estamos teniendo en nuestro país. Justamente, ¿qué hacer o qué mecanismo, qué políticas implementar para que nuestro tránsito sea un poco más seguro? Sí, nosotros desde la agencia, con el Ministerio de Educación, la misión de la agencia es la concientización y el control. Con relación al control y la fiscalización, se le da a dos instituciones, que es la patrulla caminera en la jurisdicción que corresponde,
que hace el control, la fiscalización, y la municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito, realiza la fiscalización dentro del territorio que le corresponde. Como agencia, la institución que regula en materia de tránsito y seguridad vial, 3 elementos fundamentales hasta esta parte, ¿verdad? Educación. Son los materiales que hemos editado en forma coordinada y estamos trabajando perfectamente con el Ministerio de Educación y Cultura. El primer material que hemos elaborado, el primer material que se elaboró es el de la guía didáctica para profesores y el cuadernillo para los alumnos. ¿Por qué esto? Los datos del observatorio nos dicen que están falleciendo jóvenes de 14 a 29 años. Entonces estamos llegando a estos jóvenes a través del Ministerio de Educación y Cultura con estos materiales. Esto ya forma parte, digamos, también forma parte del trabajo de la malla curricular. De la malla curricular. Esto ya se está haciendo hace más de un año. Iniciamos campañas también. Trabajamos con el tema de licencia de conducir, que establece claramente, primero, cambiar el formato, que la ley nos obliga. Asunción ya se incorporó. Un sistema unificado. Sistema unificado de licencia, del formato de licencia de conducir. Pero no queremos cambiar solamente el formato. ¿De qué nos sirve cambiar solamente el formato si no cambiamos conducta? También la ley obliga a que las municipalidades sometan a un examen teórico, conozca el contenido de la ley de tránsito, ¿verdad? Y también la parte práctica. La parte teórica y la práctica es obligatorio que las municipalidades sometan a los postulantes a obtener licencia de conducir. Si no someten, están violando la ley. Por lo tanto, las personas deben ser sometidas a un examen teórico y práctico justamente para evitar todos estos hechos de tránsito que estamos viviendo en nuestro país, para que la persona pueda conocer el contenido de la ley y cómo desenvolverse en la vía pública. En la ley de tránsito está cómo las personas o los conductores tienen que desenvolverse, también los peatones. Claro, también lo que conlleva el hecho de estar al mando de un vehículo, al volante de un rodado. Correcto. Sobre lo que justo acaba de mencionar, es importante decir que el municipio acaba de adquirir equipos nuevos para la evaluación psicotécnica de lo que solicitan licencia de conducir. Eso es entrar un poco al siglo XXI, porque en realidad teníamos equipos obsoletos. Bueno, en este momento la Municipalidad de Asunción va a contar ya con estos equipos y fue justamente por recomendación de la Agencia Nacional de Tránsito. Comentarte que esta necesidad de educar a toda la comunidad, porque cuando analizamos los problemas relacionados al tránsito y a la vialidad, pues tenemos al conductor, al peatón, tenemos a los padres de familia, porque justamente esta cifra que lanza Justos tiene relación con jóvenes que utilizan motocicletas sin casco, etcétera. Entonces, la gran mortalidad asociada a adolescentes es el tema del uso de motocicletas sin las condiciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, la campaña que nosotros estamos impulsando en este momento, que es con recursos de UNICEF, que está vinculada al Ministerio de Educación y Cultura, seleccionó a Educación y Ciencias. Seleccionó a 28 establecimientos educativos públicos y privados y bueno, vamos a trabajar perímetros de seguridad alrededor de estos establecimientos. El municipio va a cubrir las necesidades de adecuación de señalética, adecuación de francas peatonales, los nuevos sistemas de francas peatonales. Eso vamos a trabajar desde el municipio y lo que vamos a hacer con la comunidad educativa, padres, docentes y el estudiante, es justamente la sensibilización y aprovechar todos estos materiales que ya están en circulación y en vigencia y que son parte de la currícula de educación para poder impulsar procesos de aprendizaje y de cambio de comportamiento. Particularmente me llamaba la atención en los últimos días esta serie de sucesos vehiculares en ciertas zonas de capital, doctor, donde a simple vista se observa calles que han sido asfaltadas y que donde se contempla la señalización horizontal sobre el pavimento, la vertical también, pero se suceden colisiones y con saldos fatales incluso. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, en realidad cuando hay un Consejo Municipal de Seguridad Vial que también está activo. Ahí es donde se deciden los cambios de dirección, los cambios de giro, también el recuento de lomadas, porque ahora sabemos que tenemos 1.300 lomadas en Asunción y la gente sigue pidiendo lomadas y la lomada en realidad no cambia la conducta.
¿verdad? Te rompe el vehículo, pero no te cambia la conducta. Entonces, y se diseñan las estrategias de comunicación social que tienen que acompañar una modificación en la infraestructura vial. Y ahí es donde tenemos inconvenientes, porque no le llega la información a todos de la misma manera. Entonces el trabajo debe ser mucho más intenso en materia de educación y de comunicación social. El tema motociclista, de hecho, es un capítulo aparte. ¿Cómo se analiza a nivel de tu institución, director? Es un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno que justamente aparece en el 2003, ¿verdad? Pero muchas veces queremos culpar a la máquina. Sin embargo, el ser humano es el responsable de utilizar esa máquina y de guiar esa máquina, y muchas veces ocurre. De los 1.157 personas, que ¿cuánto? no, 1.157 personas. Este es un proyecto que lanzamos, ¿verdad? Lo mejor de un viaje es poder contarlo. No pudieron contar en el 2015. El 60% son personas, son motociclistas, y luego fallecieron. El 60%. Entonces, eso es una preocupación para nosotros desde el gobierno nacional. Hemos lanzado y hemos trabajado en el Departamento Central el año pasado con la Municipalidad de Asunción de empezar a hacer controles más estrictos sobre todas las cosas y que se cumpla la ley. El uso del casco es obligatorio según la ley 5.016. Y la moto es para 2 personas, y no la para moto 3 es para 2 personas, no para 3 personas, no para 4 personas. Entonces es una lucha, pero como siempre digo, el tema de seguridad vial tenemos que enfrentarlo entre todos. El gobierno nacional, las municipalidades van a poner todo el empeño posible, van a gastar el dinero del presupuesto, pero eso no va a alcanzar para reducir este grave problema que estamos. Entonces tenemos que enfrentarlo entre todos, desde la casa, en el sistema educativo, que como te dije ya está incorporado, ¿verdad? Para poder reducir este alto índice de fallecidos que tenemos. Es un problema de salud pública, es un alto costo, puede decir eso el doctor. Sí, el doctor Filártiga suele manifestar eso, ¿verdad? Y inclusive el fin de año, ¿verdad? La propaganda que hizo el doctor Filártiga, ¿verdad? Harto de esta situación, ¿verdad? Entonces, nosotros también desde el gobierno nacional estamos buscando dar y paliar esta solución a través también con las municipalidades, porque las municipalidades manejan el tema del tránsito también. Y allí volvemos al tema de la expedición fácil, de licencia de conducir, de habilitaciones. Lo de fácil con este tema de la ley, yo creo que va a terminar, ¿verdad? Terminó las licencias que obtener por teléfono, llamar, no, eso terminó. La ley establece que personalmente tienen que iniciar los trámites para la licencia de conducir, así como te manifieste, pasar por un examen teórico y pasar por un examen práctico, conocer el conocimiento teórico y la habilidad que pueda tener para poder desenvolverse en la vía pública. Esas son las reglas básicas para tratar de evitar esta situación que estamos viviendo. El esfuerzo lo tenemos que hacer todos, desde el gobierno nacional, desde el gobierno municipal y la ciudadanía, para poder trabajar y reducir este problema que estamos teniendo. En ese sentido, Asunción, de hecho, siempre se ha caracterizado por una rigurosidad mayor al momento de expedir ese tipo de documentación. Bueno, y es bien sabido que eso generaba fuga de los contribuyentes, ¿verdad? Que sacaban sus licencias. Pero, por ejemplo, en un pedido de empleo para un chofer siempre se requería que tenga la habilitación de Asunción. Pero en esa misma línea, en la que menciona justo la ley, justamente en este momento nos va a permitir recuperar, incluso el municipio de Asunción lanzó una campaña de incentivo para que la gente vuelva a pagar sus tributos acá en la ciudad, para que también tengamos recursos que reinvertir. Asunción tiene 140.000 contribuyentes y realmente los servicios que se prestan desde el municipio son para el área metropolitana en realidad. Entonces eso es un punto. También mencionar que el tema del uso de casco no disminuye la accidentalidad, lo que disminuye el riesgo de muerte. Entonces por eso es que tenemos que acompañar las medidas de prevención con las estrategias de educación, para que la gente entienda que tiene que respetar el carril, que no puede obstruir el giro, y realmente es un esfuerzo gigante que tenemos que hacer desde todos los sectores, como bien menciona. No pasa exclusivamente por el aspecto punitivo, por la sanción. No. Educación fundamentalmente. Es el último eslabón. El tema de la sanción es el último eslabón. Entonces, estamos trabajando con eso y yo creo que tenemos que, como la patrulla caminera, las municipalidades tienen que
están haciendo el esfuerzo para mejorar y hacer el control y la fiscalización. Eso lo hemos manifestado el año pasado y este año vamos a volver a hacer una campaña entre todos los municipios del Departamento Central. ¿Por qué fijarnos en el Departamento Central? 300 personas fallecieron en el 2015, más de 5.000 a 6.000 heridos. Mutilados. Imagínense si nosotros no empezamos a actuar desde ahora. Dentro de 10 años vamos a tener una generación de inválidos. Entonces, por eso siempre digo, la responsabilidad de todos, y tenemos que compartir entre todos. No solamente el gobierno nacional ni municipal, así como manifieste, entre todos. Y con estas campañas lo que nosotros queremos es entrar en la mente de nuestra gente, ¿verdad?, para inculcarle y evitar estos hechos lamentables que estamos viviendo en nuestro país. ¿Y la infraestructura vial cómo se conjuga con todos estos aspectos? Porque también forma parte y hace también a la seguridad misma. También, por supuesto que la infraestructura vial, si tenemos en algunos municipios llenos de baches, por supuesto que eso acarrea también un accidente, ¿verdad? Entonces, el mal llamado accidente, ¿verdad? Siniestro vial, ¿verdad? Entonces eso también juega un papel fundamental, no solamente el conductor, el conductor, el vehículo y la infraestructura vial. Son 3 ejes fundamentales que se tienen que tener en cuenta. Sí, señor. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en instantes nuevamente aquí en Puntos de Vista. Nazaré Modas presenta. Aí, nossos amigos de Cidade do Leste, Paraguai, nós temos um encontro marcado com todos vocês, né, Luciano? Isso mesmo, Zezé. Dia 14 de outubro, no Shopping Paris. Zezé de Camargo, Luciano e você. Auspician Hotel Casino Acaral, Magazine Quality, Prendas y algo más. Fine Store Modas Masculina, Party Group, S.A. Vía Olmedo Modas, con el apoyo de Paulo Roberto Eventos, Club Personal, Guaraní Car. La tranquila mañana del viernes se vio interrumpida por el fatal accidente ocurrido en el microcentro de Asunción, donde un colectivo de la línea 12 impactó contra un bus de la línea 20, a la altura de las calles Nuestra Señora de la Asunción y Humaitá. A consecuencia del impacto, el chofer de la línea 12, identificado como Diego Arturo Suárez Martínez, salió despedido por la ventanilla lateral. El impacto le causó severas heridas que finalmente provocaron su muerte. También una niña de 2 años, pasajera junto a su papá de la línea 20, falleció. 40 minutos atrás se reportó este lamentable hecho donde colisionaron 2 líneas de transporte, la línea 20 y línea 12, o sea, colectivo de ambas empresas. Hasta el momento se está reportando una víctima fatal, que es el conductor de la línea 12. Tenemos varios heridos en una situación bastante delicada y ojalá que no se reporte más víctimas fatales en este caso. Hay colectivo de Yucaray. Línea 20 pero Yuri. Sí, no como 50 por lo menos. Apenas bastante hoy curioso. Vamos a hacer de golpe ahora. Hasta porque vamos a había 100 yo puedo decir. Pepe. Jamás diré me curi caray. Ahí será allí el país y lo. ¿Dónde ir para un me curi? Sí, va a pesar que curioso. A país al lado. A pero será yo no sé cuál, lado sé yo no sé. Se ventanilla y pipi. Sí, pero yo no sé. 2 años 3 meses algo. ¿Cuántos años hay con caray? De cuál ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que Y vamos a estar verificando, aparentemente, según lo que están diciendo los testigos, el conductor de la línea 12 habría venido a una velocidad no prudencial en esta parte, de Nuestra Señora, ¿verdad? Hay un cartel de pare, ¿verdad? Pero eso vamos a estar cotejando también con la pericia accidentológica que van a hacer la gente de criminalística de la policía.
Alfredo Noguera, el conductor de la línea 20, se mostró sorprendido por el fatal accidente en el que estuvo involucrado, afirmando que es la primera vez que le pasa algo así y que en los años que lleva en esta profesión ni siquiera tuvo algún roce. Y mira, hermano, yo venía por el carril mío, que es el Fulgencio Remoreno, contención me ataba, cuando de repente este compañero me sale al paso de la nada con la velocidad y Nuestra Señora impactó de lleno con mi colectivo, llevándome hacia el otro costado, lastimosamente. No pude hacer nada, y tampoco no traía nada de velocidad, venía a una velocidad exponencial. Me salió al paso, no sé de dónde salió. Y yo estaba yendo por el carril correspondiente a mi itinerario. Sería la preferencial entonces. Cuando me sale este transporte también al paso y me impacta de lleno. Bueno, y estaba con los vehículos estacionados, me tiró contra esos, con los vehículos estacionados ahí. Impacté con uno que hizo una cadena con unas bombas. ¿Se sirvió de alguna forma para amortiguar el golpe? Claro. A Dios gracias que no volcó el colectivo, porque viendo los circuitos cerrados de los lugares, llegó a levantar mi colectivo, pero no lo llegó a tumbar. Y mira, yo calculo que sería entre aproximadamente 10, 12 personas más o menos. Porque yo me acuerdo bien que fue a 2 cuadras de ahí, descendí un pasajero. Descendí un pasajero y me iba tranquilamente, de repente me llegó. Por su parte, el representante de la aseguradora de la línea 20 confirmó que se harán cargo de los gastos correspondientes a los tratamientos médicos a los pacientes que viajaban en dicha empresa. Ahora estamos preguntando para tomar conocimiento de quiénes son las personas que viajaban como pasajeros de la línea 20 y que fueron lesionadas en este siniestro para prestarle la asistencia del seguro. El seguro tiene asistencia de cobertura médica hasta 150 jornales, tiene cobertura de reposo hasta 60 días y en el caso de muerte hasta 1000 jornales. Esa es la asistencia que da, en este caso, la póliza. El seguro tiene asistencia de cobertura médica hasta 150 jornales, tiene cobertura de reposo hasta 60 días y en el caso de muerte hasta 1000 jornales. Esa es la asistencia que da, en este caso, la póliza. Tenemos el detalle, tenemos el dato de la menor fallecida y creo que el papá también tuvo alguna lesión, no así la mamá, que salió ilesa. Y después desconocemos quiénes eran los otros pasajeros, justamente eso estamos tratando de averiguar. La idea es tener los datos y trasladarnos hasta los hospitales. Si están todos en el hospital de trauma, iremos ahí, o si en el caso de que estén en otros hospitales, iremos hasta los hospitales donde están los pacientes. Los pasajeros de la línea 20 pueden llamar al 494-752, que es el número de Consorcio Tendota. Sí, pueden llamar y hacer su denuncia, inclusive se pueden apersonar hasta la compañía. Estamos sobre Fulgencio Remoreno, casi Estados Unidos, para hacer sus respectivas denuncias. Responsables de la línea 12 admitieron que el bus tuvo que modificar su itinerario debido a los trabajos de repavimentación de la calle Presidente Franco, por donde usualmente circula. Peritos de la Fiscalía determinaron la responsabilidad del chofer al momento del accidente. Bueno, retomamos la charla con Iván Allende y con Justo Pastor Domínguez, hablando de tránsito, seguridad vial, que es una exigencia urgente a nivel país. Recopilando y redondeando un poquito lo que significa esta campaña desde la comuna de Asunción, sí. Doctor. Bueno, es mencionar que estamos trabajando con vamos a trabajar con 28 establecimientos educativos. Gracias al MEC hicimos una selección para cubrir prácticamente toda la ciudad de Asunción. El trabajo va dirigido a la comunidad educativa y se focaliza en los adolescentes de 9º grado y 1º de la media. ¿Por cuánto tiempo es el proyecto? El proyecto dura un año. Ahora empezamos en un sistema de pilotaje o de prototipado. Realmente estamos probando y ajustamos. Empezamos con 8 escuelas y colegios. El lanzamiento lo hicimos hace algunos días.
Muy exitosa la participación de los jóvenes porque salieron ellos mismos a evaluar su entorno, el entorno escolar, para señalar todos aquellos aspectos de la vialidad que repercuten negativamente sobre su seguridad. Entonces vamos a tener una recopilación de esa información y a partir de ahí pues meter en el presupuesto de la municipalidad toda aquella necesidad de inversión en infraestructura vial que se necesita y en señalética para poder mejorar los perímetros de seguridad de los establecimientos educativos. A propósito de presupuesto, que es un aspecto fundamental en toda actividad, ¿cómo están ustedes en cuanto a presupuesto y para estos programas que está señalando? Para estos programas que tenemos 9.000 millones de guaraníes en nuestro presupuesto de este año y nos estamos comportando de acuerdo a eso. Por supuesto que siempre falta, ¿verdad? Con las proyecciones que tenemos más adelante, ¿verdad? Porque no solamente proyectamos el tema de la responsabilidad de la agencia, sino también en la creación de una base de antecedentes de tránsito, en donde vamos a tener los antecedentes, en base a eso se van a aplicar las inhabilitaciones, ¿verdad? La cancelación de las licencias de conducir por esta situación que estamos viviendo. Se incorpora también el tema del sistema por punto, ¿verdad? Entonces hay varios instrumentos que tienen que entrar en vigencia todavía, ¿verdad? Pero lo más prioritario, que es el tema de licencia, incorporar dentro de educación, la creación del observatorio, ya están en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esta alianza estratégica y esta coordinación que estamos teniendo apunta a que reducir el índice de fallecidos, ¿verdad? Aquello del seguro obligatorio en accidentes de el tránsito. seguro obligatorio fue un proyecto de ley que fue derogado, que también en su momento la Pero que es vital. Que es vital, ¿verdad? Que es fundamental, solamente en nuestro país no está funcionando todavía, pero está dentro del paquete que tenemos que presentar al Parlamento, que es el seguro obligatorio para los conductores. Se había incorporado, empezó a funcionar, pero después hubo algunas cuestiones que se dejaron y se tuvo que derogar la ley del seguro obligatorio, ¿verdad? La Pero participación del sector privado, los empresarios vinculados al rubro, ¿cómo se da? También, por ejemplo, estos materiales que tenemos, ¿verdad? Fue impreso por la CIPAMA, la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores. Más de 20.000 ejemplares colaboraron y es fundamental. ¿Cómo gente a la motocicleta? O va a llegar a los jóvenes, a nuestros jóvenes que próximamente van a actuar como conductores. Excelente. Bueno, les agradecemos su presencia en la jornada hoy de Puntos de Vista. Vamos a establecer nuevamente otra pausa para nuestra continuidad. Bueno, de esta manera estuvimos desarrollando dos temas muy relevantes. Por un lado, la Ley de Protección y Bienestar Animal y lo otro que sin dudas también es sumamente importante y que tiene que ver con la seguridad vial, los emprendimientos que se anuncian desde distintos organismos. De mi parte es todo por hoy. Cerramos Puntos de Vista. Que tengan buenas noches.